Tema 1.1. La comunicación. Comunicar es establecer una relación con alguien. El término comunicación se define como un proceso por medio del cual dos personas o más de dicho proceso comunicacional, emisor y receptores, interactúan en un contexto social dado. Al ser la comunicación un proceso se refiere a las diferentes fases a las que ésta se somete. Este proceso de comunicación sirve para establecer una relación, un contacto con alguien o con nosotros mismos. Intercambiar o transmitir mensajes a través de un sistema de signos, señales, símbolos, conductas y lenguajes. Expresar voluntaria o involuntariamente lo que pensamos, sentimos y percibimos. Dar a conocer nuestras experiencias, emociones, deseos, juicios, necesidades, ideas, inquietudes, anhelos, dudas, datos, temores, etc. Saber escuchar, aceptar, comprender, tolerar y ayudar a los demás. La comunicación entonces implica, como vemos en el siguiente cuadro, una reciprocidad interpersonal. En concordancia con ello se puede decir que la comunicación es un fenómeno social que se da tanto en sociedades humanas como las agrupaciones no humanas. 1.1 Clases de comunicación. La comunicación humana es de manera verbal y no verbal. A. Comunicación verbal es el intercambio de información entre individuos haciendo uso de sistemas lingüísticos, lenguas. El vehículo es la palabra, oral o escrita. Dentro de esta clase de comunicación se distingue a su vez B. La comunicación oral o hablada. Esta comunicación, considera como auténticamente verbal, se caracteriza porque en ella tanto el hablante, o locutor, como el oyente, o interlocutor o interlocutores, se encuentran generalmente, en el mismo lugar y en el mismo momento. La lengua, hablada, y el aire, u ondas acústicas, constituyen, respectivamente, el medio principal y el canal de comunicación. En esta clase de comunicación, junto al código verbal se emplean simultáneamente códigos, anexos, por ejemplo los gestos, las actitudes, los ruidos, los movimientos, etc. C. La comunicación escrita. En esta clase de comunicación, tanto el escritor, o redactor del mensaje, como el lector, o lectores, se encuentran separadas en el tiempo y en el espacio en el que el lector lee el mensaje. En este tipo de comunicación, la escritura y el papel constituyen, respectivamente, el medio principal y el canal de comunicación. Asimismo, junto a la escritura se utilizan otros elementos anexos, tales como figuras, diagramas, etc. de comunicación no verbal. Esta comunicación, llamada también comunicación no lingüística, se caracteriza por el uso, por parte de los comunicantes, de sistemas no lingüísticos. Esta clase de comunicación es llamada también el lenguaje gestual, la mímica, los ideogramas y pictogramas, etc. La comunicación es el proceso de emisión y recepción de los mensajes. 1.1 Elementos del proceso de comunicación. La comunicación presenta el siguiente modelo verbal: emisor o hablante. ¿Quién dice? Llega a ser la fuente de información, de donde sale el mensaje, codifica. En el emisor se distingue, fuente, es el emisor que cuenta con necesidades, ideas, información, conjunto de información. En codificador, es el mismo emisor que toma las ideas de la fuente y dispone de un código para expresar el mensaje en forma estructurada y racional. Mensaje. ¿Qué? Es el conjunto de códigos que tiene que ser manejado tanto por el emisor como por el receptor para que exista un entendimiento. Código. ¿Qué utiliza? Por otra parte, el mensaje está lleno de códigos. Esta es el conjunto de signos y señales que se utilizan para dar a conocer un mensaje. Para que el destinatario pueda comprender la señal correctamente es necesario que, tanto en el momento de la emisión como en el momento de la destinación, se haga referencia a un mismo código. Ambos deben hablar el mismo idioma. Referente. Constituye la realidad que se alude en el mensaje. Puede ser real en el sentido de la existencia física, también puede ser ficticio o abstracto. Receptor. ¿A quién? Es el destinatario del proceso de comunicación. La persona que recibe el mensaje debe ser perceptora para decodificar y codificar. Canal. ¿Por qué canal? Medio es el vehículo por donde pasa el mensaje. Este puede ser natural o artificial. El canal se caracteriza por trasladar el mensaje uniendo al emisor con el receptor y permitiéndoles comunicarse. El tipo de canales y el número de estos que se utilicen depende en gran medida del fin que se persigue, pero generalmente cuantos más canales usemos, tanto más efectivo será el mensaje. Retroalimentación. ¿Con qué efecto? La respuesta, en otra llamado retroalimentación u otras feedback, se refiere a la reacción que tiene el receptor al captar el mensaje. Decodifica, codifica. Ruido. Dentro de un canal pueden existir ruidos comunicacionales. Estos son los que interfieren la comunicación, que también pueden ser naturales o artificiales. 1.2 Barreras de la comunicación. En el proceso de comunicación existen perturbaciones que no permiten que dicho proceso se realice naturalmente. A estas perturbaciones se les conoce con el nombre de ruido, es el que afecta la nitidez y fidelidad del mensaje. Los ruidos pueden ser ruido físico. Son agentes externos del entorno de la comunicación. Por ejemplo, cuando dos personas están platicando y existe mucho bullicio en su entorno. Ruido fisiológico.
cuando hay un problema en el habla del emisor o en el oído del receptor y demás sentidos. Por ejemplo, una persona que no oye bien o es tartamuda. Ruido psicológico. Es cuando intervienen condiciones internas del individuo que participa en el acto comunicativo. Por ejemplo, alguien que está sumamente triste escucha un mensaje y lo percibe de modo negativo, y alguien que está muy ilusionado, porque se siente enamorado, modifica la manera de captar los mensajes debido a su situación psicológica. Ruido semántico. Cuando el significado de una palabra o frase es distinto para el emisor que para el receptor. Por ejemplo, hay lugares en que, cuando una persona pide a otra que lo lleve en su vehículo, le dice, dame un aventón. Esta expresión para quien la desconoce, puede significar algo muy distinto, el idioma. El ruido es el factor que afecta la nitidez del mensaje. Dos niveles de comunicación. La comunicación que ocurre cara a cara es distinta de la comunicación que se da a través de la televisión, y la que se da en grupo es diferente de la que establecemos con una sola persona. Para mejorar la afectividad en comunicaciones interpersonales, mencionemos los 6 tipos de comunicación, según Miranda C. Aquiles, 1996, 29-31a. Comunicación intrapersonal es la transacción de comunicación que tiene lugar dentro del individuo, para decirlo brevemente, es hablar consigo mismo. Esta comunicación es posible porque el hombre puede transformarse en objeto de interés para él mismo mediante el empleo de los símbolos utilizados en su comunicación. B. Comunicación interpersonal. Esta comunicación, también llamada interindividual, tiene lugar entre dos o más personas físicamente próximas, con una retroalimentación inmediata. Una de las concepciones más difundidas define a la comunicación interpersonal como una situación de interacción en la cual un individuo, el comunicador, transmite en un contexto cara a cara, estímulos para modificar la conducta de otros individuos. Este tipo de actividad comunicativa tiene 5 características: la participación perceptual de dos o más personas físicamente próximas. Un solo foco de atención cognitiva visual. Un intercambio de mensajes en el que los participantes se ofrecen recíprocamente algunas señales. Una interacción cara a cara en la que puede recurrirse a todos los sentidos. El contexto interpersonal es, en gran parte, no estructurado, es decir, que la frecuencia, forma o contenidos de sus mensajes son regidos por pocas reglas. En resumen, el estudio de la comunicación interpersonal se ocupa e investiga las situaciones sociales relativamente informales, donde las personas mantienen una interacción mediante el intercambio recíproco de señales verbales y no verbales. C. Comunicación grupal. La comunicación de grupo es la que ocurre cuando un conjunto de personas conforman una unidad, prácticamente identificable, y realizan transacciones de mensajes para la interacción, convivencia y desarrollo del grupo, en busca del cumplimiento de sus metas. Este tipo de comunicación de grupo se da internamente, pero si el grupo como unidad se relaciona con otros grupos, se trata de una comunicación intergrupal. D. Comunicación organizacional. Esta modalidad es una forma de comunicación interpersonal, pero de características tales que constituye un ámbito diferente. Posee las características dominantes de la comunicación interpersonal, pero también la determinan el número de miembros en la organización y la posición que cada quien tiene. Otra característica de la comunicación organizacional es la reproducción en serie de los mensajes. Estos se transmiten de una persona a otra, luego de esa a una tercera, y así sucesivamente. La comunicación organizacional tiene lugar dentro de los límites definidos y se relaciona con el logro de las metas de su organización. Comunicación masiva. La comunicación de difusión o comunicación de masas es muy importante en la actualidad, y si bien para este tipo de comunicación resulta esencial la tecnología moderna bajo la forma de medios masivos, no debe confundirse la presencia de estos instrumentos con el proceso mismo. Pero, ¿qué son los medios masivos? Son las diversas formas industrializadas de producir información y entretenimiento en la sociedad de consumo: prensa, cine, radio, televisión. La comunicación de masas distingue estas características, se dirige a auditorios relativamente grandes. Se trata de un auditorio heterogéneo. Como auditorio conserva su anonimato, el medio actúa en forma pública, transmite de manera transitoria. El comunicador suele pertenecer a una organización compleja. F. Comunicación intermedia. Esta comunicación está situada entre la comunicación interpersonal y la masiva. Los medios de los que se vale son, entre otros, el teléfono, el teletipo y la estación radiotelegráfica móvil, la radiofonía, el radar, el satélite, las películas familiares, etc. Se distingue por la presencia de un instrumento técnico que las más de las veces se emplea en condiciones restringidas en que intervienen participantes identificables. El lenguaje 1. Definición: el lenguaje es la capacidad de comunicarse mediante un conjunto de signos, de que se vale el hombre para expresar sus ideas, deseos y sentimientos. Puede ser mímico o natural cuando nos valemos de señas o gestos para hacernos entender, hablando o oral cuando haciendo uso de la voz emitimos sonidos significativos que es común a todos los hombres del mundo. Es escrito o gráfico que cuando por medio de dibujos o de la escritura representamos nuestras ideas, variando para cada nación o grupos raciales. Propio de los humanos independientes de que se emplee un idioma u otro y a través del cual el hombre conoce su pasado, su presente y proyecta su futuro.
Se explica en nuestro diario vivir, expresándonos a través de la mirada, intercambio de palabras, enmarcando una verdadera red de relaciones lingüísticas. La ciencia que estudia el lenguaje es la lingüística. 2 características del lenguaje. Luke 1990, universal, comprende toda la especie humana, racional, porque hace uso del raciocinio, juicio, razonamiento, aprendido, es un resultado de un proceso evolutivo, transmitido por herencia cultural y asimilado socialmente, innato, nace con el ser humano, doblemente articulado, presenta 2 unidades, monemas, significativas, fonemas, distintivas, 3. La lengua es un sistema de signos orales, con sus representaciones escritas, que utilizan los habitantes de una determinada comunidad lingüística, para el entendimiento entre sus iguales que los hablantes aprenden y retienen en su memoria, constituyendo un fenómeno social. Lengua o idioma son sinónimos, pero la diferencia entre ambos es sutil. Lengua es un término general, en cambio idioma es la lengua oficial de un país o estado. Bolivia es un país multicultural y multilingüe, tenemos varios idiomas, el castellano, guaraní, el aymara, etc. 4. El habla es un aspecto singular de una persona, mediante la utilización de signos o códigos transmitimos el mensaje. Es la realización de la lengua, sistema. 5 características diferenciadas entre lengua y habla. Ayacaba 1992 citado por Pinto, Bismarck 1998. Lengua es un código porque es un sistema, tiene reglas y normas que se debe respetar. Fenómeno social es producto creado por la sociedad y compartido por todos los miembros de esa sociedad. Fenómenos psíquicos son asociaciones de imágenes conceptual o acústica que se almacenan en nuestro cerebro. Casi fija sincrónicamente es fija porque como código es constante, tiene regularidad, solo a veces es afectada, diacrónicamente. Perdurable porque el uso que de ella hace el hablante, garantiza su existencia. Habla es el uso del código, es la realización concreta de la lengua porque, en el acto del habla, un individuo cifra un mensaje seleccionado del sistema de signos y reglas que le conviene en un momento y lugar determinado. Fenómeno individual es un acto personal de voluntad propia y de inteligencia. Fenómeno psicofísico y fisiológico psíquico, el habla es producto del intelecto físico, porque hay fonación y articulación de elementos acústicos. Fisiológico, porque intervienen los órganos del aparato fonador. Es variada porque el habla define de forma a persona e incluso cambia en el desarrollo del propio individuo. Efímera es una realización pasajera que cada usuario hace de la lengua en un contexto determinado. La lengua y habla ambos son importantes, porque se enriquecen mutuamente, sin los actos concretos del habla la lengua no existiría. La lengua es condición y el habla su razón de ser. 6. El dialecto se refiere a una variante geográfica de un idioma, por ejemplo el español dominicano hablado en la República Dominicana y el español hablado en Madrid. Los idiomas se expresan con rasgos distintivos en cada región o grupo social. Estos rasgos distintivos pueden ser de tipo fónico, morfológico, sintáctico, semántico, y pragmático. En Bolivia claramente podemos identificar un dialecto del oriente del país y otro en el altiplano. El pariente del hermano Camba se traduce en el hermanito del Colla, por ejemplo. 7. El signo lingüístico. El signo es un hecho perceptible que nos da información sobre algo distinto de sí mismo. El significante y el significado están indisolublemente unidos en el signo. De acuerdo con esto, podemos esquematizar de la siguiente manera: 7.1 Denotación y connotación. Las palabras del lenguaje humano poseen 2 tipos de significado, el denotativo o denotación y el connotativo o connotación. Se llama denotación al tipo de significado de una palabra que es objetivo y se da en el plano sausuriano de la lengua. Es el significado universal, el que una palabra tiene para todos los conocedores de una lengua, sin que exista la más mínima discrepancia entre ellos, el que tiene por ejemplo metal y recoge el diccionario de la Real Academia. Propiamente dicho, se trata del significado tal como se presenta fuera de cualquier contexto. Por ejemplo, aurora denota la parte del día correspondiente a la salida del sol, y es así como se define en los diccionarios. El segundo tipo de significado se suele contraponer al denotativo y se denomina connotación o significado connotativo. Es de carácter subjetivo y se da en el plano sausuriano del habla, porque es el significado personal e individual que se da por una persona concreta en los contextos y situaciones concretas y no aparece recogido en los diccionarios. Así, por ejemplo, el significado denotativo de aurora puede llevar adheridas para un hablante concreto las significaciones subjetivas de esperanza, comienzo de una nueva vida, iniciación de buena suerte, tras haberla tenido mala, etc. Estos significados subjetivamente añadidos a la denotación constituyen la connotación del vocablo, que no es ni puede ser registrada por los diccionarios. Por ejemplo, los poemas normalmente son connotativos ya que tienen el uso de la metáfora, la hipérbole, la personificación. Estos elementos hacen que el texto no sea directo y no esté escrito tal como algo estaría escrito en un diccionario. Cualquier cosa que usemos como signo, sin excepción, significa algo. Sin embargo, no siempre eso que es significado por el signo, tiene o tuvo existencia concreta. Puede ocurrir, como de hecho ocurre, que el contenido de ese signo sea una construcción de alguna o algunas personas con o sin un fin específico.
Por ejemplo, centauro o unicornio son signos que no tuvieron ni tienen algo concreto que significar, y no por eso decimos que no significan nada. La denotación nos permite construir premisas inciertas e hipotéticas. Por ejemplo, cuando observo que en un cenicero hay un cigarrillo apagado, pero del que todavía sale humo, presumo que alguien estuvo en ese lugar un instante antes. Esa presunción la obtengo por una abducción del tipo, aquí no hay nadie. Sin embargo, en ese cenicero hay un cigarrillo que fue apagado no hace mucho. Por lo tanto, alguien pasó por aquí hace un instante. Luego, la inducción y la deducción me permitirán probar o desmentir mi hipótesis. Por eso, la abducción pertenece a la lógica del descubrimiento, mientras que la inducción y la deducción pertenecen a la lógica de la prueba, porque necesitan partir de premisas ciertas, comprobadas o aceptadas, y explicitadas. La pura denotación podría ser entendida como pobreza comunicativa o precisión informativa. Y la connotación, por su lado, podría ser vista como ampliación comunicativa, ya que enriquece el lenguaje, dado que a las denotaciones ya consabidas se agregan connotaciones vitales. Lo importante es que el lenguaje no puede ser reducido a lo mimético, y en consecuencia, los fenómenos comunicativos no pueden ser juzgados solo desde el punto de vista de la referencialidad. El lenguaje, como sistema de signos central, puede ser analizado a partir del grado de connotación que se sume a la denotación. La denotación es el significado primigenio y general de un vocablo, válido para todos los hablantes del mismo idioma, aunque, de hecho, se emplee más en unos lugares que en otros, e incluso no se conozca ni se emplee nunca en determinados sitios. Connotación, en cambio, es un significado específico, que un vocablo tiene para una persona determinada o dentro de unas determinadas circunstancias. La denotación, la referencia a información de datos explícita, y la connotación, la interpretación más subjetiva de un mensaje basado en códigos ideológicos y culturales. Ejemplos: la palabra operación, por ejemplo, para un médico y dentro de un informe médico, para un militar y dentro de un parte de guerra, para un profesor de matemáticas y dentro de una clase de esa asignatura o para un banquero o financista dentro de un informe bursátil, adquiere en cada caso una connotación diferente. Cuando suena una alarma de incendios en una oficina, el sonido denota fuego y connota evacuación. Puede darse el caso que la misma denotación tenga una connotación completamente diferente para un bombero y, lo más probable, es que la connotación para un pirómano sea diferente a las anteriores. 8 funciones del lenguaje se denominan funciones del lenguaje a aquellas expresiones del mismo que pueden transmitir las actitudes del emisor, del hablante, en la comunicación oral y del escritor, en la comunicación escrita, frente al proceso comunicativo. El lenguaje se usa para comunicar una realidad, afirmativa, negativa o de posibilidad, un deseo, una admiración, o para preguntar o dar una orden. Según sea utilicemos las distintas oraciones que expresan dichas realidades, será la función que desempeña el lenguaje. 8.1 El lenguaje y su relación con los elementos de la comunicación. La función emotiva, relaciona el mensaje con el emisor. La función conativa, relaciona el mensaje con el receptor. La función referencial, representativa o significativa, relaciona el mensaje con el referente. Función fática relaciona el mensaje con el canal. Función metalingüística, relaciona el mensaje con el propio código. Función poética, relaciona el mensaje consigo mismo. 9. La gramática del español es el arte de hablar bien y escribir correctamente un idioma. Comprende los siguientes criterios. A. Semántica, se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación del significado de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o representación formal. B. Sintaxis, es el orden que deben guardar las palabras en las oraciones. C. Fonología, describe el modo en que los sonidos funcionan en un nivel mental o abstracto. D. Fonética, se encarga de estudiar la naturaleza acústica y fisiológica de los sonidos. E. Morfología, se ocupa del estudio de la forma de las palabras. De hecho, si sometemos el término a un leve examen etimológico, encontramos que la palabra morfología deriva del griego morfé, forma, y del tan común logia, estudio o tratado.